Egunon Guztioi, damos comienzo a esta comisión dentro de la comisión del área de Comisión de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, en la cual tenemos un único punto en el orden del día, una representación de la Asociación por la Memoria Militar Democrática exponga su trabajo en materia de memoria democrática. Esta sesión de trabajo ha sido solicitada por los grupos parlamentarios de Kontigo Zurekin, Geroa Bai y Euskal Herria Bildu, y para ello tiene un pequeño, breve margen de tiempo el portavoz de Kontigo Zurekin para hacer la presentación, señor Guzmán. Egunon, buenos días. En primer lugar, dar la bienvenida a las representantes de la Asociación por la Memoria Militar Democrática que hoy nos acompañan en esta comisión. Esta cuestión, la de la reparación y de la recuperación del conjunto de la memoria histórica y democrática de nuestro país, es una cuestión que a esta coalición, conformada por distintas fuerzas políticas, siempre nos ha preocupado mucho y además nos preocupa en un contexto como el de nuestra comunidad, como el de Navarra, que se encuentra a la vanguardia de las políticas públicas de recuperación de la memoria histórica. Unas políticas públicas que siempre hemos defendido desde este espacio político y desde otros grupos parlamentarios, que se deben abordar de manera integral para dar reparación a todas las vulneraciones de derechos humanos que a lo largo de la historia reciente se han vivido en nuestro país. En este contexto concreto que hoy nos ocupa, queremos destacar la contribución que buena parte de los representantes o de los miembros del Ejército Republicano realizaron en nuestro país en aquel contexto entre 1936 y 1939 para defender la legalidad vigente en nuestro país, para defender el orden constitucional y el orden democrático, y hoy queremos escucharles a ustedes para conocer sus reivindicaciones en ese campo concreto y para, en la medida de lo posible, desde Navarra poder empujar y seguir abordando esas necesarias políticas públicas de recuperación de memoria histórica en este ámbito concreto. Les escucharemos atentamente. Nada más. Muchas gracias. Mila esker. Eskerrik asko, Guzmán jauna. Y ahora sí pasamos el turno de intervención a los ponentes que hoy nos acompañan. En primer lugar, don Pedro García Bilbao y en segundo lugar, Juan Antonio González Jiménez. Os traes la palabra, un tiempo máximo de 20 minutos. Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias al Parlamento de Navarra, a todos y todas cuantos han hecho lo posible para que esta invitación se haya podido cursar y estemos hoy aquí como Asociación de Memoria Militar Democrática, en algo que, bueno, pues no es tan habitual, y es que el espacio ciudadano de compromiso democrático y militar que nosotros podamos buenamente representar, tampoco es que haya tantas ocasiones para expresarse en un foro institucional y de representación ciudadana y política democrática como este. O sea que en ese sentido lo que se ha expresado aquí en la presentación de que Navarra y su Parlamento y la ciudadanía navarra aquí representada están en cierto modo marcando pauta en lo que es políticas de memoria, pues es cierto. O sea, la prueba es que la primera presentación que se hace de la asociación y su planteamiento pues ha tenido lugar en Navarra, ¿no? Entonces nosotros vamos a intervenir, pues tanto Juan Antonio González Jiménez, que es militar retirado, como un servidor, vamos a intervenir primeramente a exponer, bueno, pues nuestro punto de vista y luego se va a aportar también algunas de las iniciativas en las que se ha estado trabajando y desde luego quedamos abiertos a cualquier pregunta o consideración que tengan a bien plantear. Yo quisiera empezar diciendo que la identidad democrática de un Estado se puede observar objetivamente en sus conmemoraciones históricas nacionales, sus días señalados institucionalmente, pero sobre todo en el respeto efectivo institucional brindado a cuantos sacrificaron sus vidas en defensa de las libertades del pueblo y ayudaron a la nación a mantener su soberanía e independencia. Antes de la aparición de los estados constitucionales, durante el antiguo régimen, la historia colectiva era en realidad la historia de las grandes familias dueñas de los territorios y las vidas de sus vasallos. Pero las cosas cambiaron a medida que los estados se articularon desde las luchas colectivas por las libertades y derechos del pueblo, sea en los estados unitarios, como Francia, en los estados federales, como Estados Unidos, o en los confederales, como Suiza.
La historia de España nos es conocida a cuantos aquí estamos y no vamos a repasar en detalle hechos sobre los que debiera existir un consenso básico en los hechos, por mucho que pueda haber distintas valoraciones. España recupera su sistema democrático y un modelo constitucional que garantiza las libertades y los derechos sociales en 1978, tras dejar atrás décadas de dictadura. Esto es un dato objetivo. La identidad democrática del Estado español en la actualidad debiera, tras estas décadas transcurridas, estar más que asentada. Pero si observamos algunos detalles veremos que no es así exactamente, que aún quedan cosas por hacer. La Asociación Memoria Militar Democrática nace de la necesidad de ayudar a reforzar la identidad democrática colectiva en las expresiones públicas de la ciudadanía, por supuesto, pero también ejerciendo cierta presión y colaborando para que las expresiones estatales institucionales lo estén igualmente a la altura quizá de lo que la ciudadanía ha logrado forjar. La razón de ser de la asociación es clara. La forma concreta en la que se llevó a cabo la transición democrática no permitió dejar tan claros algunos aspectos básicos en todo Estado democrático, como es el honor y reconocimiento debidos a los que se sacrificaron por las libertades de todos a lo largo de la historia. La democracia no empezó en España en 1977. Las Fuerzas Armadas españolas quedaron destruidas en 1939. Lo que emergió fue el ejército de una facción que se hizo dueño del país. La transición y los gobiernos inmediatos tendrían que haber dejado claro que en un sistema democrático las Fuerzas Armadas no pueden ser una facción, sino una institución del Estado fundida con el pueblo, al servicio suyo e instrumento colectivo para la salvaguarda de la nación y las libertades, soberanía e independencia en los términos que la Constitución determina. No dudamos que esto haya de ser así. Pero hoy, aquí, en sede parlamentaria, debemos recordar en alto que los oficiales que durante la dictadura arriesgaron sus vidas, su libertad y su carrera para lograr que España recobrara sus libertades, no fueron amnistiados en 1977, pues se mantuvieron las penas accesorias a las que fueron condenados. Esto supuso, en la práctica, que perdieran sus carreras o que las vieran truncadas, sin que esto haya sido resuelto por el actual Estado democrático. Señoras y señores diputados, no ha habido ni un solo oficial de los que se opusieron a la dictadura en los años finales de esta y el inicio de la transición que no haya sido perseguido, incluso profesionalmente, o relegado en la escala de mando. Por el contrario, oficiales del antiguo ejército franquista que siguieron en sus puestos han ido nutriendo los puestos de mando de los ejércitos sin ningún problema. Virtudes de la transición. La versión oficial de todo esto es que la profesionalidad triunfa y que los ejércitos se han puesto al día y modernizado. Debo decirles que tan justos objetivos debieran pasar necesariamente por tratar con normalidad lo que es normal en las Fuerzas Armadas de los países democráticos de nuestra Europa. Son cosas muy sencillas, a la par que grandes. Recientemente se entregó a la familia los restos mortales de un oficial de Infantería de Marina en San Fernando, Cádiz, asesinado por mantenerse leal a su bandera y a la Constitución. Era músico, había compuesto una marcha para su unidad. La familia había pedido una presencia de defensa en el sepelio y que una banda militar tocara la marcha de Infantería de Marina. No se admitió. Hoy, ahora, en la España del presente, las leyes de memoria democrática reconocen el derecho de la ciudadanía a expresarse y reivindicar la dignidad de sus familiares represaliados. Hasta ahí podíamos llegar. Pero estas leyes se ciñen al espacio privado. Reconocen el derecho personal, familiar, lo mantienen en ese espacio. No contemplan la obligación del Estado y como parte de las Fuerzas Armadas al reconocimiento a los suyos. Hace unos años, el Día de las Fuerzas Armadas se celebró en Guadalajara. Hubo un desfile militar como es de rigor, un homenaje a la bandera y a los que dieron su vida por España. Todo ocurrió a 1.500 metros del lugar en el que fue ejecutado el capitán de la Guardia Civil, señor Rubio, a manos de la dictadura franquista. El señor Rubio fue objeto de una ejecución con un alto grado de simbolismo y ceremonia. Fue una ejecución pública, con tropas formadas y con banda de música y desfile ante el cadáver.
80 años después, recobradas las libertades en España, las Fuerzas Armadas españolas fueron incapaces de honrar con gesto alguno la memoria de un capitán de la Guardia Civil que fue leal también a su bandera y a la Constitución. Es un problema político, nos dirán ustedes. Sin duda es un problema político. Las Fuerzas Armadas habrían ofrecido su respeto a su compañero caído si se lo hubieran ordenado, pero hubiera sido necesario que Defensa lo hubiera ordenado. No lo hizo. Y esto no es algo achacable a este partido o al otro. Ni unos ni otros lo han hecho en situaciones parecidas. Esto es lo inquietante, que la política de Estado en defensa excluye en la práctica, y es comprobable, reconocer como militares y a los militares reconocer como parte de sí y a la institución a los que se enfrentaron al golpe de Estado y la dictadura. Esto no es justo. Esto nos dice que la identidad democrática del Estado español y de sus Fuerzas Armadas no está plenamente desarrollada. Esta asociación surge para reforzar la identidad democrática del Estado y la institución y reconciliar a la ciudadanía con sus Fuerzas Armadas, planteando las contradicciones y poniendo voz a los que por razón de su estatuto profesional no pueden entrar en el debate político. Sería un error entrar, pensamos, a discutir decisiones políticas con quien no puede expresarse en ese campo, y los militares no pueden y no debieran expresarse en ese campo. El terreno del debate es el de la opinión pública, por supuesto el de las instituciones democráticas, el del debate y la confrontación pública con los representantes públicos, que en este sentido, en el tema del que yo estoy hablando, pues que tampoco se puede decir que estén muy habituados, porque no hay muchas ocasiones todavía para debatir de estas cosas abiertamente. Las políticas de memoria debieran estar inscritas de oficio en las instituciones del Estado. No precisan de leyes específicas. Ya sabemos que en un sistema democrático se reconoce el derecho al honor personal y familiar. Pero aquí eso no está en duda, señoras y señores diputados. Es la dignidad del Estado democrático y sus instituciones la que está en entredicho cuando no se reconoce de oficio, sin necesidad de opiniones de unos y otros, nuestra dignidad colectiva. Leyes como las de memoria, que dependen de las mayorías y las opiniones de los que han de aplicarlas, no son tan leyes. Son, en cierto modo, un fracaso. Una ley que depende de la opinión del que la tiene que aplicar, ¿qué tipo de leyes? Son estos temas que debieran estar inscritos en la matriz misma del Estado y en la vida diaria de nuestras instituciones. Como otras asociaciones de ámbito relacionado con la milicia, la Asociación Memoria Militar Democrática mira sobre todo al presente y al futuro y se nutre de personas con una vida de servicio y entrega con respeto a la institución, a la nación y al compromiso por las libertades del pueblo. Desde la disolución de las instituciones republicanas en el exilio en 1977, solo resta en España una legalidad. Nosotros no reconocemos la legalidad del franquismo ejerciente sobre el territorio. Hubo una legalidad republicana que duró hasta 1977, pero se extinguió. Desde entonces solo resta una legalidad, la actual, es un dato también objetivo. Es la del Estado democrático cifrado en la Constitución del 78. Como demócratas, acatamos la legalidad democrática vigente. Defendemos, eso sí, que no está en conflicto con el respeto a nuestra historia como pueblo y consideramos de todo corazón que resolver las contradicciones que todavía se observan mediante el diálogo público ayudará a reforzar el carácter e identidad del Estado democrático hoy. Somos republicanos, no vamos a decir lo que no somos, y no hemos renunciado ni a España ni a su república. No lo vamos a hacer. En esta llama que no se extingue y no se arredra, hay fuerza e inspiración para que en el presente podamos aportar también nuestro esfuerzo a esta lucha que entiendo que es compartida por defender la democracia y la libertad con independencia de la idea que tengamos de cómo organizar el Estado. Así que gracias por su atención y le cedo la palabra a mi querido compañero Juan Antonio González Jiménez. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar,
quería dar las gracias, como ha hecho mi compañero, por la oportunidad que nos han brindado de poder presentarnos en este acto. Continuando con lo que ha comentado mi compañero, nosotros, la asociación, tras la aprobación, bueno, esta asociación se creó en el 2019 y tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática decidimos poner todo nuestro esfuerzo en una reivindicación que consiste en reivindicar la exhumación de 3 almirantes franquistas que están enterrados en el Panteón de Marinos Ilustres. Decidimos llevar a cabo esta campaña por su especial simbolismo y por tratarse del Panteón de Marinos Ilustres. Está ubicado en un centro de enseñanza de las Fuerzas Armadas y reposan allí con honores. No es necesario que les relatemos, porque ustedes lo conocen perfectamente, el proceso que condujo a la exhumación aquí en Pamplona de General Mola y General Sanjurjo. Sin embargo, este acontecimiento contrasta, se produjo aquí la exhumación de estos 2 criminales, contrasta con la negativa del Ministerio de Defensa de proceder a la exhumación del Panteón de Marinos Ilustres, como he dicho, ubicado en la Academia de Suboficiales de la Armada, en San Fernando, Cádiz, de los restos de los almirantes Juan Cervera Valderrama, Francisco Moreno Fernández y Salvador Moreno Fernández. Almirantes que fueron protagonistas de la rebelión militar contra la Segunda República, además de responsables de lo que hoy sería calificado como crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional. A nuestro juicio es incompatible la presencia de estos siniestros criminales entre militares que realmente fueron ilustres y un ejemplo para las generaciones las futuras, las nuevas generaciones de marineros. Hemos de destacar que, a consecuencia, debido a las acciones llevadas a cabo por nuestra asociación, mediante la interposición de una demanda contenciosa administrativa apoyada mediante las firmas ciudadanas y algunos medios de comunicación, esta demanda la hicimos por incumplimiento de la Ley de Memoria Democrática por parte del Ministerio de Defensa. A raíz de esta campaña, la familia de Salvador Moreno Fernández pidió la exhumación de su antepasado, y esta exhumación se produjo, como he dicho, a petición de la familia, no por orden del Ministerio de Defensa. Dicho almirante, lo voy a poner aquí, comandaba uno de los cruceros responsables, en concreto el almirante Cervera, responsable de los crímenes cometidos en la carretera de Málaga-Almería, en los hechos conocidos como la desbandá, donde se utilizó a la población civil, a los refugiados que huían hacia Almería, se utilizó como objetivo de guerra. Los otros 2 continúan con honores en este pabellón, en este centro de enseñanza. Los otros 2, como he comentado, era Juan Cervera Valderrama, que era el jefe de Estado Mayor de la Armada en el cuartel general de Franco en Burgos, y Francisco Moreno Fernández, que era el jefe de la autodenominada Escuadra Nacional. Otra reivindicación que a buen seguro costará conseguir tiene que ver con el Alcázar de Toledo, edificio de titularidad pública estatal dependiente del Ministerio de Defensa, que alberga el Museo del Ejército y la Biblioteca de la Comunidad de Castilla-La Mancha. En la cripta de este edificio se encuentran los restos mortales de más de 200 personas, entre militares y falangistas, que se sublevaron contra el gobierno legítimo de la Segunda República. Como ilustres huéspedes, reposan allí los generales Moscardó y Jaime Milán del Bosch, doblemente golpista en el 36 y en el 81. La última inhumación se produjo en el 2018, muy recientemente, en la figura del general Federico Gómez de Salazar. La cripta en cuestión funciona como si fuera un lugar privado en manos de la Hermandad de Nuestra Señora Santa María del Alcázar, y periódicamente se organizan actos de exaltación fascista. Es evidente que en la aplicación de la Ley de la Memoria Democrática, ese mausoleo franquista debe ser desalojado, procediendo a la exhumación y entrega de los restos mortales a los familiares. No es de recibo que en una institución del Ministerio de Defensa
estén enterrados con honores los artífices responsables de la muerte y represión de miles de ciudadanos y de la pérdida de las libertades. Recientemente, en la Asociación por la Memoria Militar Democrática nos hemos posicionado en apoyo de la reivindicación de las familias ante la negativa del Ministerio de Defensa de rendición de honores al comandante Pablo Ferrer Madariaga en Inca, Mallorca, como ha dicho mi compañero, al comandante Manuel Sánchez Morales, que era jefe de la Infantería Marina en San Fernando, también fue fusilado, y del capitán Laudelino Fernández León en Mieres, Asturias. Esta negativa, además, contrasta, con lo cual, es decir, no es imposible que se puedan rendir honores, contrasta con que al general Escobar Huerta, Antonio Escobar Huerta, en abril de 2023, en el castillo de Montjuïc, en Barcelona, se le rindieron honores con la presencia de un piquete de la Guardia Civil. ¿Ya? Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, pues muchísimas gracias, señor García y señor González, y sobre todo por ajustarse al tiempo. Ahora sí, pasamos a la intervención de los grupos firmantes de esta sesión de trabajo. Para ello tiene la palabra el señor Guzmán, de Contigo Sorequín, por un tiempo máximo de 5 minutos. Egunon, de nuevo, pues muchísimas gracias por la información que nos han trasladado. Lo he dicho en esa primera breve intervención, desde este espacio político, desde la izquierda alternativa y transformadora que representamos nosotros y nosotras en Navarra, siempre hemos defendido la necesidad de políticas públicas de memoria integrales que garanticen recuperar y dignificar la memoria de nuestro pasado democrático, la memoria del pasado democrático de nuestro país. Aquí en Navarra, afortunadamente, desde el año 2015, a raíz de la apertura de ese ciclo de cambio político institucional y a raíz de la constitución de esos gobiernos progresistas, podemos estar satisfechos de que contamos con unos gobiernos, los distintos gobiernos desde entonces, con un fuerte compromiso con esas labores de recuperación y de reparación de la memoria histórica y democrática del conjunto de nuestro país y también de Navarra. Lo han señalado ustedes, a lo largo de la guerra civil y a lo largo también del contexto dictatorial, hubo parte del ejército republicano, parte de las Fuerzas Armadas de nuestro país que se mantuvieron en primer lugar y en primera instancia leales a ese gobierno democrático, leales a ese orden constitucional y que posteriormente, a pesar de haber sufrido la cruenta represión, algunos de ellos durante toda la dictadura manifestaron su voluntad de contribuir a ese cambio democratizador de nuestro país. A lo largo de los últimos años, aquí en Navarra, gracias al activismo memorialista y también gracias a la labor memorialista de algunos periodistas, hemos conocido historias vitales de algunos militares navarros leales a la Segunda República Española, como la del comandante pamplonés Virgilio Leret Ruiz, que fue asesinado en Melilla el 18 de julio del 36, la del coronel pamplonés, por ejemplo, Crispulo Moracho Arregui, encontrado su cuerpo el 27 de julio del 36 con varios impactos de bala en Zaragoza, o la del capitán de caballería corellano, de aquí de Corella, un municipio del sur de Navarra, Venancio Bozal Ruiz, que su cuerpo apareció el 30 de agosto también del 36 en Zaragoza con 3 disparos de bala. También es conocida la historia del capitán de la Guardia Civil Rodríguez Medel, fusilado por la espalda aquí en Pamplona pocos días antes del golpe de Estado fascista. Son historias que tenemos que conocer y sobre todo son trayectorias vitales que tenemos que honrar y que tenemos que recuperar. Las Fuerzas Armadas españolas, en su conjunto, deben recuperar y dignificar, como ustedes han señalado, la memoria de sus mártires, de sus personas que a lo largo de su trayectoria defendieron los valores democráticos, constitucionales y de la libertad en nuestro país y por supuesto, del apoyo a la Segunda República Española en aquel contexto y en estos momentos de defensa de esa memoria histórica. En este Parlamento, hace poco más de un año, nuestra coalición presentó en esta misma comisión una moción que fue enmendada por parte de las compañeras y compañeros de Geroabay y que fue aprobada en este Parlamento instando a las distintas instituciones, tanto navarras como estatales, a recuperar la memoria de los militares navarros que en aquel contexto en nuestra comunidad se mantuvieron firmes y leales y comprometidos con el orden constitucional y que defendieron la libertad y la democracia en España y en Navarra en el contexto primero de la guerra civil y posteriormente de la dictadura franquista. Son distintas reivindicaciones que tomando de referencia las reivindicaciones que su asociación
realiza, asentamos en la realidad propia de nuestra comunidad. Hoy les queremos agradecer su presencia. Creo que su asociación realiza una labor fundamental para lograr materializar esas políticas públicas de memoria integrales que defendemos nosotros y nosotras. Hemos tomado nota de algunas de sus reivindicaciones y, por supuesto, les tendemos la mano para que en el marco de Navarra poder trabajar con ustedes y con su entidad para poder lograr recuperar y dignificar la memoria de todos esos militares que se mantuvieron fieles y leales en nuestro país al régimen democrático y al régimen constitucional emanado en 1931. Nada más, muchas gracias. Mila esker. Eskerrik asko, Guzmán jauna. Bildu txanda da, zurea da hitza, 10 minutos. Vale, vamos a dar Tiene la palabra durante 10 minutos. Egunon denoi. Buenos días a todas y todos. Gracias, señora presidenta. Dos minutos. 5 minutos. Eskerrik asko elkarteari, elkarte honi gaur hemen azalpenak emateagatik eta egiten duzuen lana sus explicaciones y dar a conocer el trabajo que realizan aquí en el Parlamento, ordezkaritza nagusia dagoen etxean, ezta? En la casa en la que está la mayor representatividad de la ciudadanía navarra. De las cosas que han señalado, he concluido algunas cosas que compartimos también desde H. Bildu totalmente, que es la necesidad de recuperar una identidad colectiva, principalmente, y también el diálogo social público, que es necesario. Habéis dicho que la política se debería trabajar propiamente en las instituciones, que no debería haber leyes de memoria para ello, pero por desgracia a día de hoy no está garantizado y es necesario desarrollar leyes de memoria tanto a nivel estatal como en Navarra, y nosotras siempre los hemos apoyado. Para H. Bildu, pues el marco de H. Bildu es conocido, somos antimilitaristas, republicanas, antimonárquicas, a favor de defendemos una república vasca, es lo que tenemos por objetivo, y para nosotras es imprescindible denunciar cualquier vulneración de derechos humanos. Es imprescindible para construir el presente y el futuro. Por eso entendemos que el concepto de memoria debe ser un concepto integral, inclusivo y dinámico, y debe recoger la lucha y los ideales de justicia y libertad, y tiene que tener un contenido político. Para nosotras, si la memoria histórica o la memoria histórica debe poner siempre a las víctimas en el centro para que se garanticen la verdad, la justicia y la reparación. Nos parece que también hay que incluir la perspectiva de género, que hay que darles a las mujeres el lugar que les corresponde. En Navarra y en Euskal Herria hay una larga trayectoria en memoria histórica, y creemos que las instituciones deben trabajar de la mano de los movimientos sociales. Hemos analizado la información que ofrecen en su web, y algunos los compartimos, algunos de sus objetivos. Krimenak zuritu behar direla, que hay que denunciar los crímenes de guerra, que hay que poner en evidencia la persistencia de la mentalidad franquista entre los mandos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, que hay que crear un gran archivo, que hay que promover y coordinar investigaciones en estos campos, y compartimos esos objetivos y estamos dispuestas a trabajar en común en aquellos puntos en los que coincidimos.
erakunde memorialistarekin. Con cualquier asociación memorialista, también con ustedes, por supuesto. Sí que queremos comentar que cuando hablamos de la guerra civil, nosotras siempre decimos que en Navarra no hubo guerra civil, sino que hubo un alzamiento fascista contra los navarros y navarras, contra la izquierda, contra sindicalistas, nacionalistas, republicanos y republicanas. Creemos que ese marco tenemos que tenerlo claro. Para terminar, quisiera hacerles un par de preguntas. Han comentado que surgió en 2019, nosotros hemos tenido noticia de su existencia hoy aquí. Quisiéramos saber pues más o menos el nivel de socios y socias, qué financiación, qué estructura, si es una autofinanciación. Planteamendu bat edo egitura daukazuen, esa es la estructura. Me imagino cuál es la respuesta. Trabajan en colaboración con entidades memorialistas de Euskal Herria o de Navarra, o si tienen intención de trabajar en conjunto con ellas. Muchas gracias. Gracias, señora Maizulaiar. Tiene la palabra el grupo Geroabay. Señora Siain Torres, muchas gracias. Señora parlamentaria, señora presidenta. Dando las gracias y la bienvenida, por supuesto, a los intervinientes en la sesión de trabajo de hoy. Y la verdad es que tengo que reconocer que desconocía la asistencia de su asociación y que, por tanto, miré en Internet, busqué en Internet algo acerca del grupo y leí que es una asociación sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, constituida al amparo de la Ley de Memoria Democrática. Y la verdad es que ahí salen sus objetivos, muy loables todos ellos, ciertamente, que no voy a repetir porque sobradamente los conocen ustedes perfectamente. Animo a los demás a que lo hagan, eso sí. Y me surgieron una serie de cuestiones. La primera, el término de memoria está relacionado con el pasado. La segunda, ¿qué ocurre con el presente? ¿Qué ocurre con el ejército actual? Y asociado a ello, lo uno con mis primeras palabras, su organización surge nada menos que amparada por la Ley de Memoria Democrática del 2022. ¿Consideran, otra pregunta, lógico o normal, o no sé cómo definirlo, que muerto el dictador en 1975 se redacte una ley de memoria democrática en 2022, es decir, solo 47 años después? Sí que es cierto que es heredera, en cierta manera, de la ley de 2007 de memoria histórica, con lo cual en vez de ese solo 47 serían solo 32 años después. Y van a disculpar, en cierta manera, mi ignorancia y atrevimiento, pero me cuesta muchísimo ligar las palabras militar y democrático en un Estado como el español, donde no hay sino mirar la historia desde prácticamente los reyes católicos. Es cierto, abro un paréntesis, lo han reflejado ustedes, esa parte del ejército que defendió a la democracia, que defendió la república. Insisto en esa ignorancia y atrevimiento porque, en la actualidad al menos, ejército y pensamiento de ultraderecha, actualmente a Vox. Quizás en cuanto que facción, efectivamente, como lo han definido usted, surgida del lado vencedor de la guerra, pero como derivada de todo aquello, de aquellos lodos estos barros. Y una excepción, y reconozco que me llamó en su momento poderosamente la atención, fue el de Julio Rodríguez Fernández. Y tiro de un artículo de Enrique Juliana en el que hablaba, desde hace 2 años, leo textualmente algún párrafo, decía: cuando el general de aire Julio Rodríguez Fernández, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, anunció en 2015 que se sumaba a Podemos, hubo una cierta conmoción en la opinión pública. A mí por lo menos me impactó. Un militar de alta graduación se sumaba al partido de los indignados. Pero en ese mismo artículo, Juliana nos recuerda que en 2019 Vox presentó a 4 generales en sus listas en señal de réplica a Podemos. Decía Juliana: estaremos de acuerdo en que las opiniones de Vox tienen más predicamento que las de Podemos entre los mandos y oficiales de las Fuerzas Armadas. Los generales retirados Alberto Asarta, Agustín Rossetti Fernández de Castro, Fulgencio Colb y Manuel Mestre se adhirieron públicamente a Vox. Y un poco más adelante nos recuerda que entre noviembre y diciembre del 2020, en plena epidemia, en un momento de verdadera conmoción social, más de 70 mandos militares retirados firmaron un manifiesto dirigido al rey pidiendo la destitución del gobierno socialcomunista, términos habitualmente utilizados por Vox. Este manifiesto fue apoyado al cabo de poco tiempo por otro documento similar firmado por más de 200 militares retirados. Retirados quiere decir que tenían ya una edad, pero entiendo que muchos de ellos estaban en la academia ya en tiempos de la transición, porque si no prácticamente estarían muertos. Por tanto, de ahí mis dudas.
Y reconozco que en su momento supe de la UMD, de la Unión Militar Democrática. Tengo inquietudes políticas, es cierto, desde muy joven y con 13, 14 años, 1975-76, compraba de tanto en cuanto lo que me daba la paga, el cambio 16 de aquella época, y supe, repito, de aquellos militares que fueron arrestados, encarcelados y expulsados del ejército. Me consta, corríjanme si me equivoco, que ha sido el único intento en el seno del ejército. Y por otro lado tengo mi experiencia personal, que ya conté en un pleno, al hilo de la celebración del 50 aniversario del advenimiento de la democracia, que voy a recordar ahora otra vez. Decía en aquel pleno, lo leo textualmente, todos tenemos nuestros pecados de juventud y uno de los míos fue, se lo voy a confesar, hacer la mili. Por procrastinar no me declaré objetor de conciencia y me vi engalanado con el caqui del ejército español, pese a que eran 1985-86, porque me pidió 2 años, me vi engalanado con el caqui del ejército español, pese a que, como cantaba Paco Ibáñez, cuando la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual, que la música militar nunca me supo levantar. Y allí que me vi encuadrado en el Regimiento de Infantería Vizcaya 21. 10 años después, corría el año 1985, 10 años ya desde el fallecimiento del dictador, pero seguía muy presente en el despacho del coronel, un gran cuadro con su efigie y en Secretaría de Plana Mayor un enorme busto con su rostro, el generalísimo, como le llamaban todos los mandos. Recuerdo, 10 años más tarde de su muerte, y con un gobierno dirigido por Felipe González. Sobrevivía en los cuarteles españoles. ¿Y saben cuál era el diario al que estaban suscritos en el cuartel? ¿Lo adivinan? Preguntaba. Pues sí, el Alcázar. 10 años más tarde, sí, voy acabando. 10 años más tarde del fallecimiento del sátrapa y un año perdido en mi vida. Todo esto en una moción del Partido Socialista para celebrar los 50 o recordar los 50 años de la democracia en la que nos abstuvimos. He comprobado, o mejor dicho, me han ratificado que no ha llegado a determinados estamentos como el Ministerio de Defensa y por tanto tampoco al ejército del que pende. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Torres Asiain Jauna. Y ahora bien, pasamos a la intervención de los grupos no firmantes de esta sesión de trabajo. Para ello tiene la palabra la portavoz de UPN, Olaibarrena Andrea Soria Daitzama, en postminutos. Eskermila Unitz, muchas gracias, señora presidenta. Muy bienvenidos a esta comisión, a este Parlamento. Yo, para comenzar, quiero remitirme a nuestros principios políticos, a nuestra condena inequívoca de las dictaduras, de las tiranías, del sometimiento de las democracias, del uso de violencias, de todas ellas. A partir de esta posición que me gusta siempre fijar, bien, frente a otras formaciones de este Parlamento que, bueno, declaradamente son antiejército, por lo menos son antiejército español, y a las que, bueno, creo que es importante recordar hoy que es que estamos hablando del ejército de la República Española, no de ninguna otra, no es la República del Estado español, estamos hablando de la Segunda República Española. El Estado español es un término inventado por el franquismo para no tener que pronunciar república, el término república, pero bueno, pues a algunas formaciones les encanta seguir repitiéndolo para no pronunciar España. Pero bueno, como les digo, pues frente a posiciones en contra del ejército de este nada más, porque de otros pues no están tan en contra, o posiciones antimilitaristas o que cuestionan la democratización militar, pues tengo que hacer, o por lo menos decirles que comparto las palabras de la ministra de Defensa cuando también tengo que reconocer que supe de su asociación a raíz del manifiesto contra el franquismo en las Fuerzas Armadas, como respuesta a otro manifiesto anterior de apoyo al dictador, de una serie de, bueno, un listado de personas entre las que había 5 militares en situación de reserva que suscribieron ese manifiesto, y la ministra en aquel momento decía que no se va a consentir que se arroje la más mínima duda del compromiso de las Fuerzas Armadas con su Constitución y con los valores que en ella se recogen, cuya defensa realizan con total dedicación no solo en España, sino en las misiones que desarrollan en el extranjero, en el mantenimiento de la paz
y de la libertad. Estas afirmaciones del Ministerio de Defensa pues coinciden con una aportación que se hizo precisamente a ese manifiesto contra el franquismo que publicaron ustedes y que las hacía un cabo primero de la Armada, que creo que recogen también en cierto modo un sentir que creo que todos podemos compartir. Él decía que desde mi incorporación a las Fuerzas Armadas tenía un absoluto compromiso con la Constitución española, con los valores que ella recoge, con total dedicación a su defensa, no solo en España, sino en las misiones de mantenimiento de la paz y libertad desarrolladas. Y decía, no encuentro otra forma de despojarme de la sombra de duda que el manifiesto franquista arrojado sobre este compromiso que mostrar mi adhesión y repulsa al mismo. Bueno, en este sentido, entendemos que es muy importante en esta manera de despejar cualquier sombra de duda el trabajo que realizan ustedes para recuperar una parte de la historia militar española, pero desde luego creemos que debe ser también para vincularla inequívocamente con los valores democráticos actuales, que desde luego entendemos que son los que rigen los comportamientos hoy en el ejército español. Miren, hay algunas cuestiones que hacen referencia a sus estatutos, a sus objetivos, y que me llaman un poco la atención, porque efectivamente ustedes aprueban sus estatutos en 2019, el 12 de mayo de 2019, hablan también de la ambición de su asociación, de extender su objetivo de trabajo por toda España, pero ocurre que pues en esos estatutos refieren a un marco legislativo pues que obvia Navarra. Hay referencias a la normativa de todas aquellas comunidades autónomas que disponen de algún tipo de normativa, pero ninguna a la comunidad foral de Navarra, a pesar de que la aprobación, como les digo, de estos estatutos fue posterior a la promulgación de esas leyes forales, como la 33/2013, de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados víctimas de la represión a raíz del golpe militar del 36, o la Ley Foral 16/2019, o la 29/2018 de lugares de la memoria histórica, y que además ha sido marco de algunas mociones referidas al ejército, como ya ha avanzado mi compañero el señor Guzmán. Parte de sus objetivos están ya llevándose a cabo en Navarra, bajo el paraguas de esta normativa foral, pero me sorprende que citen ustedes Cataluña, la Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura, Canarias, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Euskadi, Castilla, León, La Rioja, pero no Navarra, cuando hemos iniciado además esta sesión de trabajo haciendo referencia precisamente a lo pionero de políticas en materia de memoria de Navarra. Termino ya, Presidenta. Quería saber también si tienen ustedes el objetivo de hacer su trabajo, de desarrollarlo también en Navarra, y les agradezco desde luego esta sesión de trabajo. Espero que su trabajo sirva para eliminar la más mínima duda del compromiso de las Fuerzas Armadas con la Constitución, con su defensa y con los valores que en ella se recogen. Muchísimas gracias. Eskerrik asko, Olabe Baiaren Andrea. Turno ahora para el portavoz del Partido Socialista por un tiempo máximo de 5 minutos. Crespo Luna Jauna, zurea da hitza. Mi esker, Presidenta Andrea, eguerdion guztioi. Bienvenidos, lo haré en castellano. Señor González y señor García, la verdad que muy bien expuesto todo lo que nos han trasladado. Un ejercicio que lo han reivindicado de identidad democrática. Yo creo que ha sido un momento además muy oportuno, porque hablaban de espacios que necesitaban, que estaban muy agradecidos al Parlamento por darles voz. Creo que en ese sentido, hoy más que nunca, tiene especial importancia, porque mientras hoy se le da voz a esta parte de la historia colectiva, ayer en Baleares se suprimía la Ley de Memoria Democrática por parte del Partido Popular
y Vox. Por lo tanto vemos que bueno, pues Navarra da voz a la historia, da voz a lo que hay que contar, a lo que ha sido y lo que hay que ir recordando porque vemos esos discursos que intentan retrotraernos a un pasado, a algo que, revisando además su página web, un poco su información, hablaban de valores democráticos, de derechos humanos, cuestión que plenamente compartimos, y en un mundo cada vez más oscuro, donde las reglas de juego cambian de un día para otro y que se están cuestionando lo que hemos sido y corremos el riesgo de repetir muchos hechos del pasado, muchos hechos trágicos del pasado, pues que hoy tengamos su voz aquí, pues da cierta luz y cierta esperanza a la sociedad, porque, como decía, Navarra es un poco una isla dentro de estas comunidades que están intentando dar pasos atrás. También tenemos momentos no tan esclarecedores. También recuerdo que hoy, no sé si se ha reprobado o se va a reprobar en el Ayuntamiento de Pamplona un concejal, precisamente por ridiculizar la memoria democrática. O sea que son realidades que a día de hoy, en 2026, estamos viviendo, pues como digo, por parte de un concejal de Unión del Pueblo Navarro. Vemos ahí que las derechas, pues bueno, esa nostalgia aún perdura, y que decían ustedes que sobre las leyes de memoria, que igual no hacía falta, o así le he querido entender, que no era necesario una ley de memoria. Nosotros creemos que sí, precisamente porque es el garante y el blindaje de todo lo que ahora que estamos defendiendo y que corre el riesgo de perderse. Todo ese espíritu democrático, toda esa reparación, toda esa divulgación de nuestra historia para que no se repita, que llegue a generaciones nuevas que no han vivido las circunstancias que nos han narrado, son necesarias blindarlas, porque estamos viendo que se están dando pasos atrás. Por lo tanto, más que nunca, pues esas leyes sabemos que no son del todo perfectas, sabemos que hay que avanzar, son retos que debemos asumir, pero ahora mismo el mayor reto es no dar un paso atrás y mantenernos firmes ante una ola absolutamente reaccionaria que corre el riesgo de tirar por tierra todo el trabajo de años, de familias, de personas, buscando la memoria de sus familiares, de sus pueblos, de sus convecinos y convecinas, y por lo tanto ahí, con su labor, por supuesto, necesaria, y ahí tendrán también este espacio para que puedan alzar, como digo, esa voz en aras a una mayor democracia y a una mayor identidad democrática completa, y sobre todo para avanzar y no retroceder. Por nuestra parte, ponernos a su disposición y agradecer las explicaciones que nos han trasladado mi Esker. Eskerrik asko, Crespo, Luna y Auna. Y para finalizar, el turno tiene la palabra la portavoz del Partido Popular, la señora Arroyo, 5 minutos. Gracias, presidenta. Muy buenos días, señorías. Muy buenos días, representantes de Memoria Militar Democrática. Gracias por las explicaciones que nos han dado. Desde el Partido Popular me gustaría señalar 3 ideas que nos parecen importantes. El Partido Popular es un partido que defiende el Estado de Derecho, y si bien se pudo abstener en su momento en la Ley de Memoria Democrática que se aprobó en su momento, respetamos que como ley aprobada pues se tiene que dar cumplimiento a ella, y defendemos que se dé cumplimiento a
a principios y hechos que se reconocen en esta ley, como son el reconocimiento y reparación de las víctimas, reparar a quienes sufrieron persecución o violencia por motivos políticos, ideológicos o religiosos durante la Guerra Civil, también la exhumación y búsqueda de desaparecidos. La ley exige la localización, exhumación e identificación de víctimas en fosas comunes mediante protocolos científicos y un mapa nacional de fosas. También el acceso y recuperación de documentos. Pedimos, cuando se pide la devolución de documentos incautados por el régimen, también la eliminación de símbolos franquistas, pues para adecuar los espacios públicos a los valores democráticos, y también el reconocimiento de la nacionalidad pues en casos de exilio, pues que se pueda facilitar que hijos, nietos o bisnietos de exiliados pues puedan optar a esta nacionalidad. Eso por un lado. Por otro lado, también respetamos profundamente a todas las víctimas de los periodos de esta violencia política, pero dicho respeto no siempre implica aceptar que esta Cámara deba promover los homenajes, que a veces, lejos de favorecer la convivencia, pues reabren heridas y generan una visión parcial y sesgada de la historia. Y por último, pues decir que España logró la democracia gracias al consenso, la moderación y la renuncia mutua, y que no solamente fue gracias a una parte, o a la exaltación de unos frente a otros, sino pues a la de todos a su vez. Con lo cual, dentro de estas ideas y en este marco que acabo de comentarles, pues estudiaremos y tendremos en consideración las propuestas que ustedes nos han transmitido, pues para fijar una posición a los planteamientos que se puedan hacer en esta Cámara. Nada más que añadir. Muchas gracias. Es que ricasco, rollo Andrea. Y ahora, ¿queréis un receso? Sí, vamos. ¿Puedo decir una cosa inmediatamente? Sí, o sea... ¿Propons un receso y luego podemos intervenir? Sí. Vale, pues hacemos un receso por tiempo de 5 minutos, ¿vale?
Bien, reanudamos esta sesión y para ello tiene turno de réplica por un tiempo máximo de 5 minutos. Señor García, señor González, pues la palabra. Bueno, pues tenemos que decir que desde luego estamos muy agradecidos, y me reitero, y después visto y oído lo oído, me reitero en que desde luego es muy buena idea. O sea, porque necesitamos conocernos y conocer los argumentos en los que habitamos, y que a veces se necesita un argumento para que funcione, necesita poder ser compartido. Y en ese sentido, y es lo que hemos hecho. O sea, no hay tantas ocasiones para hablar de estas cosas con libertad. Y yo he dicho en la intervención que claro, esto no tiene ningún sentido discutirlo con Defensa o con los militares en ejercicio, porque es que ellos no pueden establecer ese debate. Y en última instancia, las políticas de Defensa, las políticas que aplica Defensa, es decir, el ordenamiento interno, la administración, la cosa militar, eso también es una política democrática. O sea, porque la señora ministra de Defensa o el señor ministro de Defensa que esté de turno no está ahí para improvisar, está ahí para aplicar la política del Estado, ¿no? Entonces, alguien se tiene que responsabilizar de las políticas de defensa. ¿Y de dónde se origina eso? Del debate democrático en sede parlamentaria, en el sede del Gobierno y con control, en última instancia, de la ciudadanía. Entonces, es en este ámbito, el de la ciudadanía organizada y representada, en un órgano de soberanía popular, donde estas cosas se pueden debatir. Y es un poco lo que estamos haciendo. Pero claro, para debatir tenemos que compartir argumentos. Entonces, por ejemplo, o sea, es impresentable y nos acusamos de no haber citado a Navarra en la relación de territorios con que además han avanzado en ese tema. Imperdonable. O sea, mira, no sé quién lo redactó, pero le vamos a echar la bronca. No, se puede ser. O sea, eso es imperdonable. Igual ha pasado. Además, o sea, Navarra, que es un dato objetivo, o sea, la ley que se ha hecho en Navarra y la sensibilidad que ha habido en Navarra, porque Navarra ha tenido el corazón partido, que se llama, en muchos temas, y es una metáfora además de las contradicciones que afronta en gran medida el conjunto del Estado. Entonces, claro, Navarra no es cualquier sitio, ¿no? Y no lo digo por decir. No es casualidad que este sea el primer sitio. Vamos a ver, nosotros no somos una asociación memorialista, eso lo primero. Pone memoria porque, claro, la memoria tiene unas características, y no existe la identidad sin la memoria. ¿Qué le pasa a una persona, desgraciadamente, cuando se hace mayor y pierde su memoria? Pierde su identidad. Para poder conducirnos en el presente y construir el presente, administrar el presente y construir un futuro, necesitamos saber quiénes somos, de dónde hemos venido y cómo nos organizamos. Entonces, la memoria, el hecho de que figure en memoria no significa que estamos centrados en el pasado. Lo que nos preocupa es el presente. Miren una cosa, en los planes de estudio que se aplican en las academias militares, y desde luego, yo que estoy en la universidad, ya les digo que en la universidad habría que hablar mucho de eso. Hay cosas que no se tocan. Miren, el general Llano de la Encomienda, que no era ningún peligroso bolchevique, porque era de la Orden Seglar del Carmelo y era ayudante de campo del presidente de la República, les acompañó en el exilio al gobierno del exilio, al gobierno de la República en el exilio. Y cuando se firmaron los pactos con los norteamericanos, de los cuales podríamos hablar mucho hoy, sobre lo que está pasando hoy, y porque de aquellas aguas vienen estos lodos, le escribió al conjunto de militares en ejercicio que estaban a las órdenes de Franco y les dijo que al firmar esos pactos estáis comprometiendo la soberanía de España, y tened presente que esos pactos que se han firmado con Estados Unidos son una hipoteca sobre el futuro del pueblo español. Bueno, pues el futuro del pueblo español ahora, del conjunto de todos los pueblos del Estado, ahora está hipotecado por aquellos pactos que se firmaron en aquel momento. ¿Y quién lo dijo? ¿Lo dijo un general del ejército español realmente existente bajo territorio sometido a la dictadura franquista? No. Lo dijo un general del ejército español que fue leal a su juramento y a su bandera. Bueno, pues ese general Llano de la Encomienda no existe. Esta discusión no existe, ¿comprende? ¿Por qué? Porque no hay memoria militar democrática en las aulas, no hay memoria militar democrática en defensa, y no hay memoria militar democrática cuando se estudian estas cosas o cuando se implementan
cuando se implementan las políticas que se han de aplicar en defensa, cuando se implementan en la comisión de turno que acaba desarrollando las políticas de defensa del gobierno actual o del anterior o del que venga. Y lo que nosotros queremos no es centrar la vista en el pasado. Centrando la vista en el pasado, eso nos ayuda a saber quiénes somos. Pero sobre todo lo que señala es cuál es el origen de las contradicciones que tenemos nosotros aquí y ahora. Y si no resolvemos esas contradicciones, si no logramos desarrollar una identidad democrática compartida, una unidad en eso, pues sencillamente no vamos a lograr, ahora acabo, no vamos a lograr, no nos va a quedar bonito este Estado, no nos va a quedar bonito. Porque hay problemas ahora que se tienen que resolver y sin saber quiénes somos no vamos a ninguna parte. Miren, por acabar, solo una cosa. Les vamos a hacer llegar a los distintos grupos cuestiones concretas que en el ámbito de Navarra, que además son universales, porque son problemas concretos que puede haber en Navarra, y no voy a citarlos ahora porque no hay tiempo, pero que la forma en la que lo abordamos yo creo que es de interés general en el conjunto del Estado, pero que en el caso de Navarra son cosas que están muy sentidas, como por ejemplo pues el tema de los monumentos, los panteones, los homenajes, todas estas cosas. Es decir, hay una serie de cuestiones concretas que podemos proponer y una serie de argumentos que podemos proponer para que el debate político en Navarra sobre estos temas pues lo pueda considerar si lo tiene conveniente. Así que les escribiremos, y muchas gracias, sinceramente. ¿Quieres despedirte? Bueno, sí. Bueno, ya estamos fuera de tiempo, pero bueno, no solo quería, por supuesto, darles las gracias por la oportunidad que nos han brindado, incluso y hacerles una demanda. No una demanda judicial, una demanda que dentro de las posibilidades o de la competencia o posibilidades que tengan ustedes, que hicieran instar al gobierno del país, al gobierno de España, a que en los planes de estudio de las academias militares se establezca más horas de estudio sobre la historia reciente, la historia hecha con criterios historiográficos serios y que sea impartida, lógicamente, por profesorado que tenga un marcado perfil democrático. Porque si los contenidos son democráticos, son de historia, pero resulta que quien imparte la clase no lo es, la tergiversación pues está a la orden del día. Y bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ya saben ahora todos los grupos que con el cambio de reglamento tienen la posibilidad de una segunda intervención. Si hay algún partido que desee intervenir. Bien, pues no habiendo más intervenciones, damos por terminada la sesión. Así que bueno, es que ricasco y bienvenidos. Gracias. Muchas gracias.